Amén. Pues hoy tengo buenas noticias. Si Dios quiere, vamos a terminar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Más que un año hemos tardado, perdón, en este Evangelio de Marcos. Y os recuerdo como título, vamos a poner creo en la pantalla, Nuevos Comienzos ha sido la serie. Y eso basado en el primer versículo del Evangelio, de capítulo 1, que comienza diciendo, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego todo el Evangelio se centra en eso, precisamente. Las buenas noticias del Evangelio de Marcos, mostrándonos que Jesús es realmente el comienzo de algo nuevo, no solo en ese momento, para en toda la historia del mundo, porque es el Cristo y es el Hijo de Dios. Y esto ha sido el mensaje central de toda nuestra serie de sermones. Y la pregunta, ¿crees en Jesús como el Cristo, el Mesías? ¿Crees que no fue solamente un profeta, un sabio, sino el mismo Hijo de Dios? ¿Crees que murió por el pecado del mundo, pero también tus pecados? Que Jesús resucitó al tercer día y confías en Él como tu Salvador. Esto es el movimiento y la pregunta de todo el Evangelio. De hecho, eso es lo que acabamos de escuchar de los nuevos miembros, ¿verdad? Las primeras preguntas han sido centradas también en estos mismos temas. Entonces, en un momento voy a leer el final del Evangelio de Marcos, pero antes quiero aclarar algo, que probablemente eso será un mensaje, un sermón un poco raro. Lo mismo será el mensaje más extraño que me hayas escuchado predicar aquí en Reconciliación. Solo quiero decir una cosa, si al final no te gusta, no te preocupes porque me puedes echar en junio, ¿vale? Pero ¿por qué digo que eso va a ser un sermón extraño? Porque voy a leer el final del Evangelio de Lucas y voy a repetir los mismos versículos, algunos de los mismos versículos que leí la semana pasada, y luego voy a leer una nota al pie de la página que tengo en la nueva versión internacional, y después voy a hablar de algo que es un poco controvertido, ¿vale? Entonces primero vamos a leer Marcos capítulo 16, tengo el texto también en la pantalla. Voy a empezar en versículo 5, dice así la palabra de Dios. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No os asustéis, les dijo. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí? Mirad el lugar donde lo pusieron, pero id a decirles a los discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis tal como os dijo. Y versículo 8. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y ahora voy a saltar a esta letra muy, muy pequeña, a ver si puedo leerla, porque tengo una edad. Pie de la página. Dice, versículo 8, los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Marcos 16, 9 a 20. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el día de hoy por este camino que hemos andado, hemos estado estudiando este increíble testimonio, evangelio
de Marcos. Y Padre, pido que terminando el día de hoy, Señor, que tú nos hables, como siempre, por tu Espíritu, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, he dicho que iba a terminar el Evangelio de Marcos. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué no leí los versículos 9 al 20? Ahora, estoy listo aquí por si acaso los responsables me quieren echar. La respuesta breve es la siguiente, porque creo que el Evangelio de Marcos termina aquí, en versículo 8, no en el versículo 20. Aarón, estás entrando en terreno muy raro aquí. Entonces, ¿qué me estás diciendo, Aarón? ¿Me estás diciendo que no crees que toda la Biblia es la palabra de Dios? No es lo que estoy diciendo en esta mañana. Y antes de seguir, quiero aclarar eso contundentemente. Yo he dedicado 30 años de mi vida a estudiar, enseñar y predicar la Biblia. Y después de 30 años estoy más convencido que nunca de que la Biblia es la palabra de Dios. Desde Génesis, primera página, hasta Apocalipsis, última página. La Biblia es un milagro. Y es nuestra única, como decían los reformadores, la única regla infalible para nuestra fe y vida. Y de hecho, la Biblia es un milagro tan interesante porque es un milagro que podemos decir es a la vez plenamente humano y plenamente divino. ¿Eso te suena a algo? Es casi como Jesús mismo. Entonces no debe sorprendernos de que Jesús se llama la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquí es el detalle. Yo diría, yo voy a decir eso otra vez. La Biblia, en su forma original, es un milagro plenamente humano y plenamente divino a la vez. ¿Por qué digo la Biblia en su forma original? Porque la verdad es que a lo largo de años, cualquier milagro está sujeto a las leyes de este mundo. Por eso creo en lo que se llama la ciencia de crítica textual. Yo creo que es algo necesario, es algo importante. Tenemos muy buenos eruditos, conservadores, ortodoxos dedicados a esta tarea, y yo doy gloria a Dios por ellos. Porque la historia, al final, el tiempo y la naturaleza corrompen cosas. Eso es cierto. Vivimos en un mundo caído y algo que está perfecto hoy, no es perfecto en 10 años. En otras palabras, cuando ocurre un milagro en nuestro mundo, está sujeto a las leyes de la naturaleza. Y voy a poner una cita de C.S. Lewis, de su libro Milagros, que me encanta. C.S. Lewis, en este libro, Los Milagros, si no has leído este libro, debes, dice así: el vino milagroso emborrachará. La concepción milagrosa dará lugar al embarazo. Los libros inspirados sufrirán todos los procesos ordinarios de corrupción textual. El pan milagroso será digerido.
El arte divino del milagro no consiste en suspender el patrón a los que los acontecimientos se conforman, sino en introducir nuevos acontecimientos en ese patrón. Un milagro no viola la condición de la ley. Si A, entonces B, sino dice, pero esta vez en lugar de A va a ser A2. Y la naturaleza, hablando a través de todas sus leyes, responde entonces será B2. Y naturaliza al inmigrante, como bien sabe hacerlo. Ahora, estamos entrando hoy en conceptos complicados, entonces quiero dar una imagen, un ejemplo cotidiano de mi propia vida. La mayoría de vosotros sabéis que yo tengo una moto. No es una moto muy bonita y grande como tiene Daniel. La moto mía es esta. Es un Piaggio 50. Y no parece nada esto porque esto es como era en 2009 cuando compré la moto. O sea que bonita. ¿Y qué pasa? Que bueno, la compré a principios de 2010, creo que era. Durante los siguientes 13 años, la tenía guardado en nuestro garaje. Aquí al otro lado de la calle donde vivíamos, tuvimos un aparcamiento de garaje. ¿Y qué pasa? Durante todos estos 13 años, aparcado ahí en el garaje, pues se mantuvo en muy buen estado. Pero ¿qué pasa? Hace 2 años y medio nos mudamos a Huerta ya no tenemos garaje, así que la tengo aparcado en la calle y algo me ha sorprendido en estos 2 años. ¿Qué ha pasado a mi moto en 2 años y medio? El mismo asiento, sillín, que es de tipo plástico, ¿no? Os juro que estuvo en perfectas condiciones hace 2 años y medio. Durante 13 años, ningún problema, pero en 2 años y medio, aparcado en la calle, con el sol, con el viento, con la lluvia. ¿Puedes imaginar cómo tengo ahora el asiento? Con grietas, pues desintegrándose. También lo que tiene por encima, no se ve en esta foto, que tiene un cubre plástico de los instrumentos. Durante 13 años, perfecto, ningún problema. Y en solo 2 años y medio en la calle, ¿qué pasa? Ha empezado a como cambiar color. Es como, no es tan claro como antes, es como tiene casi un poco de amarillo, no se ve tan claramente los instrumentos. ¿Por qué? Porque al no estar guardado en un garaje, el sol, la lluvia, el viento, la ha dañado. Pero la moto sigue funcionando. De hecho, funciona súper bien. Y hermanos, esto es una imagen que quiero daros porque lo mismo pasa todo a lo largo del tiempo. Incluso el texto original de las Escrituras, el tiempo y la naturaleza tienen su efecto. Y ya no tenemos los rollos originales en los que se escribió la Biblia. Tenemos pequeños fragmentos de rollos aquí y allá, de los primeros siglos incluso, que es increíble, es un milagro. Pero las primeras copias completas del Nuevo Testamento datan del cuarto siglo, unos 300 años después de Jesús y sus discípulos. ¿Y qué pasa? A lo largo de los siglos, el sol y la lluvia, el viento y además las guerras y los incendios y las inundaciones azotaron los manuscritos, los rollos, y le causaron daño. Pero quiero afirmar una cosa, la Biblia sigue funcionando y funciona muy bien.
Ahora, quizás para uno de vosotros toda esta idea es un poco nuevo o incómodo. No sé, yo creo que hay gente que tiene un concepto poco realista de como si fuese esta Biblia que tenemos. En algún momento, no sé, hace 50 años abrió el cielo y bajó el libro así, y nosotros cogemos el libro y tenemos, ¿no? Curiosamente, eso es lo que dicen los mormones sobre su libro, incluso otras religiones. Pero nosotros no decimos así. Nosotros creemos que la Biblia, en su original, fue un milagro totalmente divino, inspirado por el Espíritu Santo y totalmente humano a la vez. La Biblia fue escrita originalmente en rollos de papiro. Estos rollos fueron sujetos a la fuerza de la naturaleza. Y te digo una cosa, otro milagro. Si no fuese por los escribas que dedicaron años de su vida, incluso sus vidas enteras, a copiar cuidadosamente los mejores manuscritos que tenían a mano, fácilmente pudiéramos haber perdido toda la Biblia, como perdimos muchos libros de la antigüedad. Por supuesto, Dios no lo permitió. De hecho, ocurre en la historia todo lo contrario. Que el Nuevo Testamento, por ejemplo, es el mejor libro conservado, el mejor copiado, con la mayor cantidad de manuscritos de cualquier otro libro de la antigüedad y con diferencia. Gracias a Dios. Y ahora, antes de seguir con esta línea, quiero decir, porque yo sé que algunos tal vez son muy escépticos sobre la ciencia de la crítica textual, porque algunos piensan que resta fiabilidad a la palabra de Dios, porque, no sé, miran a la Biblia, algunos en mi país miran la Biblia que se llama Rey Santiago, el King James, y o algunos miran a alguna versión de la Reina Valera y dicen, pero esas Biblias no tienen notas al pie de la página, no había duda. Pero quiero dar una contraperspectiva. Lo que tenemos hoy en nuestras manos, una traducción moderna, incluso con las notas al pie de la página, no es una Biblia peor, es una Biblia mejor de lo que muchos de nuestros antepasados tenían. Y cada siglo, incluso a medida que la ciencia avanza, se descubren más manuscritos, la Biblia no se empeora, mejora. Se acerca cada vez más a la versión original, los rollos originales. Y eso es algo muy bueno. O sea que desde el primer siglo, nosotros tenemos una Biblia más fiable a los originales que cualquier otra generación en la vida de la humanidad. Por cierto, ¿cuál fue el primer libro que se imprimió con la imprenta? La Biblia de Gutenberg, ¿te suena? La Biblia de Gutenberg. De hecho, yo sé que algunos han estado incluso visitando. Kiko, creo que tú fuiste a Gutenberg, ¿verdad? A lo mejor viste un original de esto que salió de la imprenta. Pero una pregunta que muchas veces no saben, creo que tenemos una diapositiva aquí. De hecho, creo que tengo una foto de eso. Esto es una foto de una página de la Biblia Gutenberg. ¿Qué versión es esta? ¿Puedes adivinar? Voy a daros una pista. ¿Qué dice la palabra aquí encima? Prologus, ¿no? Estos que cuando ves muchos us, ¿cuál idioma sería? El latín.
Esta es la versión Vulgata, del latín. Y la versión Vulgata latina fue traducida por un erudito que se llamaba San Jerónimo. Pero ¿cuándo fue traducido? Alrededor del año 400 años después de Cristo. Y quiero deciros que Jerónimo hizo un labor tremendo, hizo lo mejor que pudo con los manuscritos que tenía 4 siglos después de Cristo. Y Dios usó esta Biblia de maneras poderosas durante 1000 años. Era la Vulgata tenía estatus como la Biblia oficial de la iglesia, pero tenía muchos errores. A pesar del buen trabajo de San Jerónimo, él solo tenía algunos manuscritos, no tenía mucho. Pero quiero decir una cosa, aunque la Vulgata tenía, y cuando digo errores estoy hablando de cosas pequeñas, de gramática, un versículo aquí, ahí, no estoy hablando del significado central de ningún libro de la Biblia, pero errores son errores. A pesar de eso, la palabra de Dios seguía siendo poderosa y eficaz a lo largo de los 1000 años de la Vulgata. Pero luego, ¿qué pasa? En el siglo XV, un holandés llamado Erasmo, no sé si te suena el nombre Erasmo, descubrió que existían más manuscritos disponibles y en griego, que era el idioma original del Nuevo Testamento. Así que Erasmo decidió hacer una nueva versión que luego se conoció como el Textus Receptus. Y era mucho mejor que la Vulgata latina porque Erasmo corrigió muchos errores. Y esta versión griega, el Textus Receptus, se convirtió en el texto estándar por otros 200, 300 años. Sirvió de base para muchas de las traducciones de la Biblia de la Reforma, incluso la Biblia de Lutero en alemán, la Biblia King James en inglés, la Biblia Almeida. ¿Se llama Almeida? ¿Cómo se pronuncia? Almeida. Almeida en portugués, la Biblia sinodal de ruso y la Biblia Reina Valera en español. Todas esas Biblias se basaban en el texto de Erasmo, Textus Receptus. Pero aquí está la cuestión, y con eso voy a terminar esta parte un poco técnica. Y gracias por seguir conmigo, porque yo sé que esto parece más tal vez una charla de la universidad que un sermón. Pero Erasmo, que hizo esta nueva versión, que era la base de muchas de las Biblias, las traducciones en nuestros idiomas, ¿qué utilizaba él? Él utilizaba todos los manuscritos griegos que él tenía disponible, pero los manuscritos que tenía, los más antiguos, solo se remontaron al siglo XII. Y desde entonces, ¿qué ha pasado? Hermanos, vivimos en un tiempo privilegiado. Hemos descubierto muchísimo más manuscritos desde el tiempo de Erasmo. Ahora contamos con manuscritos completos del Nuevo Testamento que se remontan al siglo IV. Tenemos fragmentos que datan del finales del primer siglo, el mismo siglo de Jesús. Así que, ¿qué significa todo eso? Que ahora podemos tener una versión de la Biblia mucho más fiel a la versión original, a los rollos originales, con muchos menos errores. Entonces, con todo eso, quiero levantar la pregunta. Aarón, ¿qué tiene todo que ver con el final de Marcos? Y bueno, no tenemos tiempo de profundizar todo eso, pero os animo a buscar en internet. De hecho, yo tenía muchos de estos datos más frescos hace 30 años, cuando me fui al seminario bíblico, y se me había olvidado muchas cosas. Tuve que repasar en esta semana. De hecho, encontré algunos eruditos que hacen
ahora recursos en YouTube que son muy buenos. Voy a pasar algunos a la cuenta de la iglesia luego. Y si os interesa, podéis investigar por tu propia cuenta y aprender mucho, porque en Internet hay de todo. Hay que distinguir fuentes fiables de no fiables. Pero la razón principal es la siguiente. ¿Por qué digo que Marcos termina con versículo 8? Porque de los 3 manuscritos completos más antiguos del Nuevo Testamento, 2 de ellos no incluyen versículos 9 a 20 de Marcos capítulo 16. Voy a poner en la pantalla otros manuscritos. Estos son los 2 nombres de los 2 manuscritos completos del Nuevo Testamento más antiguos. El primero, que se llama Vaticanus, remonta al año más o menos 350, es conservado en la Biblioteca Vaticana, por eso el nombre. Y el otro, Sinaiticus, fue descubierto en el monasterio de Santa Catalina en Egipto y remonta incluso al principio de los años 300. Y hay un tercero que tenemos que también es muy antiguo, que se llama, yo no tengo una foto de eso, pero Códice Alejandrino, que es unos 100 años después, entre 400 y 450. Pero de estos 3, solo el Alejandrino, el último, contiene el final más largo de Marcos, y los 2 manuscritos anteriores, más antiguos, no lo incluyen. Cabe destacar que en la época de la Reforma, ninguno de estos manuscritos eran disponibles. El primero de ellos en llegar a estar disponible para estudiar al público fue el Alejandrino. Bueno, no tengo la palabra ahí, pero el manuscrito alejandrino fue presentado al rey Carlos I de Inglaterra en 1627. Estamos hablando de 100 años después de la Reforma. Y estos otros 2 que tenemos aquí, más antiguos todavía, no estuvieron disponibles para estudiar hasta el siglo XIX. Entonces, esto es la primera razón por que yo pienso que versículos 9 a 20 no formaban parte original del Evangelio de Marcos. Pero hay una segunda razón, y eso es el estilo lingüístico. Y si haces un estudio de versículos 9 a 20, vas a encontrar vocabulario que no coincide con el resto del Evangelio de Marcos. Estos son estudios que hacen los eruditos. Sabemos que en los primeros siglos muchos autores utilizaban escribas, por lo que como mínimo, tenemos que suponer que estos versículos fueron escritos por otro escriba, porque no tiene nada que ver en el vocabulario con lo que queda el resto de Marcos. Pero hay una tercera razón, y es que el contenido de esos versículos 9 a 20, si haces un estudio, parece ser principalmente un resumen o una recapitulación de varios textos del Evangelio de Lucas y Hechos. Y la mayoría de los estudiosos coinciden en que Lucas escribió su Evangelio y el libro de los Hechos varias décadas después del Evangelio de Marcos. Entonces, dado estas 3 razones, yo coincido con la mayoría de los eruditos modernos en que el final largo, que en esta Biblia y en otras Biblias tiene la nota al pie de página, otras Biblias se ponen como paréntesis, no formaba parte del Evangelio original de Marcos. Por cierto, 2 de los youtubers que he visto que tienen muy buenas informaciones sobre esto, uno se llama Mike Winger, son 2 angloparlantes, pero creo que se puede también elegir español. Mike Winger es un pastor erudito bíblico estadounidense, y el otro era Wes Huff, que es una apologista de Canadá, experto también en manuscritos. Y los 2
hombres conservadores, ortodoxos, pero que habían llegado a la misma conclusión. De hecho, voy a concluir esta parte con una cita de uno de los vídeos de Wes Huff. Dice, la transparencia que tenemos en el texto bíblico es inigualable. Y es gracias a la gran cantidad de información que ahora poseemos que podemos tener un nivel increíble de confianza en el texto para comprender lo que escribieron los autores originales y lo que se añadió posteriormente. Es gracias a la evidencia que sabemos lo que escribieron los autores originales, no a pesar de ello. Vale, ahora, si terminara mi mensaje en esta mañana, eso sería que os había dado una buena lección de la historia o de la ciencia de manuscritos y texto crítico. Pero no quiero terminar ahí porque quiero explicar por qué yo creo que es significativo para tu vida y para la mía que Marcos termina en versículo 8. Porque yo he llegado a la conclusión de que Marcos lo hizo a propósito. Bueno, hay otras teorías que a lo mejor el rollo fue roto, puede pasar, ¿no? En la antigüedad. Hay otra teoría que Marcos fue, no sé, escribiendo su evangelio y llegando a la conclusión y hubo una situación de urgencia, emergencia y no pudo terminarlo por persecución, por un partido de fútbol, no lo sé. Hay teorías, pero no tenemos realmente ningún fundamento para creer en estas teorías. Y de hecho, hay una cuarta razón que no he dicho, por la que creo que los versículos 9 a 20 no formaban parte original, y es que en la tradición cristiana, si estudias bien, vas a encontrar que hay por lo menos 4 finales distintos para el Evangelio de Marcos, que fueron escritos durante los primeros 3 siglos. Y el final que tenemos en las Biblias de versículos 9 a 20 es el final más frecuente que encontramos en algunos manuscritos, pero en los últimos años los eruditos han descubierto otros finales, incluso más antiguos, de manuscritos tempranos que no tienen nada que ver con versículos 9 a 20. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los primeros cristianos, escribas o gente de la iglesia, al leer Marcos y llegar al versículo 8, decían, pero tenemos que añadir algo. Tenemos que terminar esta historia. De cierto modo tiene sentido. Porque si terminas el Evangelio de Marcos en versículo 8, a primera vista nos parece un poco raro. Es como que casi no está terminado el Evangelio. Porque dice, temblorosas, desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Vaya manera de terminar un evangelio, con una palabra negativa, de duda, de miedo. Y queremos saber además, ¿pero qué pasó después? La tumba está vacía. Hay instrucciones del ángel, pero dice que las mujeres tenían miedo y ¿ahora qué? Como he dicho, hay varias teorías para explicar por qué no fue terminado, que Marcos fue interrumpido, que un rollo se rompió, pero yo creo que existe otra respuesta y para mí tiene mucho más sentido, y eso que Marcos terminó su evangelio de esta manera a propósito, con las mujeres temblando y asustados porque quería acabar de esa manera,
Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Aarón crees eso? Quiero daros una imagen. Cuando yo era joven, a mí me gustaba leer unos libros de mala calidad. Eran libros, yo tenía un montón de ellos, creo que eran 20 o algo así en la serie, que se llamaban libros de elegir tu propia aventura. No sé si te suena algún tipo de libro así. De hecho, creo que tengo aquí. Yo tenía todos estos libros, he encontrado en internet. Elegir tu propia aventura. ¿Y qué tipo de libro es eso? Estos libros, tú lees y llegas al final de un capítulo y dice, ahora eliges tú. Si quieres hacer tal, pues vete a página 27. Si quieres hacer tal, vas a ir a página 35. Y tú vas involucrado en la historia, tomando decisiones que afectan el resultado. Ahora, son libros de mala calidad en general, pero a mí me gustaba, no sé, estar involucrado en la historia, ¿verdad? Y luego, la historia seguía basada en la lección que habías hecho. Podría incluso vivir o morir, dependiendo de las decisiones que tomaste. Hermanos, con toda reverencia, yo creo que el Evangelio de Marcos es escrito como un libro de elegir tu propia aventura. Y tú vas a decir, pero Aarón, esto es suponer mucho, que Marcos estaba inventando un tipo de literatura que no existía en aquel entonces. No entiendo lo que me estás diciendo, pero quiero argumentar que no fue la primera vez en la Biblia que encontramos algo así. De hecho, hay otras historias en la Biblia que son muy parecidas al final de Marcos. Y quiero daros dos ejemplos. El primero es la historia de Jonás. ¿Alguien se acuerda cómo termina el libro de Jonás? ¿Qué hace Jonás al final de la historia? Tengo una foto para representar, un dibujo para representar el final de Jonás. ¿Qué pasa con Jonás? ¿Está feliz? No. Había visto un milagro, el arrepentimiento de un pueblo entero, un milagro de Dios claramente. Pero él responde con enojo. Porque Jonás está enojado por haber visto la misericordia de Dios hacia sus enemigos. Está sentado con mala cara debajo de una planta y Dios le habla al final de este libro y lo reprende. Dice, Jonás, no debe ser así. Y entonces, ¿cómo responde Jonás? Os estoy preguntando, ¿cómo responde Jonás? Al final se arrepiente de su pecado, al final entiende la gracia de Dios. Pues cuando llegas a casa, abre el libro y mira cómo termina. No lo sabemos. No tiene un final. No está escrito el final de la historia de Jonás. No sabemos si se queda ahí enojado después de ver este milagro de Dios, se queda en su pecado, o si se arrepiente y toma una decisión que cambia su vida para siempre. Quiero daros otro ejemplo. ¿Te acuerdas de la historia de Jesús sobre el hijo pródigo? Bueno, realmente la historia debe ser llamada los hijos pródigos. Los dos hijos eran pródigos en realidad. Uno que se fue, el otro que se quedó. Y al final de la historia, ¿qué encontramos? ¿Qué hace el hijo mayor? Está fuera de la fiesta, está enojado con su hermano y con su padre. Se enteró del milagro de Dios, que su hermano rebelde había vuelto, y otro milagro, que en vez de juzgar el padre de su hermanito, responde en misericordia.
¿Y cómo responde el hijo mayor? Está enojado. De hecho, dice que el padre sale de la fiesta para buscarlo, para hablar con él. ¿Y cómo responde el hijo mayor a las palabras de su padre? Al final se arrepiente de su mala actitud hacia su hermano y entra en la fiesta. Al final entiende la gracia de Dios. No lo sabemos. Porque no está escrita el final de esta historia. Jesús lo deja pendiente. ¿Y por qué? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Por qué se escriben estas historias sin darnos un final contundente? ¿Por qué nos dejan en suspenso con preguntas? Y la respuesta es porque estas historias tienen que ver contigo. Tú tienes que escribir el final de la historia con tu propia vida. Y eso es el punto. Hermanos, yo creo que el Evangelio de Marcos fue escrito de la misma manera. Ya hemos visto la tumba vacía. Tenemos la imagen de la tumba vacía. ¿Verdad? Creo que sí. ¿Tenemos una imagen? No, estos son los hermanos pródigos. ¿Tenemos uno de la tumba o no tenemos? Bueno, tienes que imaginar que tenemos la tumba vacía. Tenemos las mujeres con temor y temblor, asustadas, y igual que en la historia de Jonás, igual que en los dos hijos, la parábola, pero esto es una historia en tiempo vivo, en el primer siglo. Han visto un milagro, el milagro más grande de la historia. Pero ¿cómo van a reaccionar? ¿Qué va a suceder después? ¿Van a superar su miedo? ¿Van a proclamar el mensaje de Dios? ¿Al final van a creer en la resurrección de Jesús? ¿Al final van a entender la gracia de Dios revelada en la cruz? Pues no lo sabemos. Me encanta lo que escribe el pastor y autor Eugene Peterson sobre este pasaje. Y vamos a poner su cita en la pantalla. Dice Eugene Peterson, Marcos pretendía este final de su evangelio. Nos deja a medio camino, desequilibrados. El otro pie tiene que tocar el suelo en algún punto, pero ¿dónde lo hará? ¿En la fe o en la incredulidad? Todo lo que Marcos ha escrito conduce a este final, una larga preparación y una invitación atractiva a decir sí o no al Señor resucitado. Hermanos, la semana pasada celebramos el domingo de la resurrección. Y llegando al final del Evangelio de Marcos, yo quiero preguntaros en esta mañana, ¿cómo vas a escribir el final de esta historia? ¿Cómo será el final de esta historia en tu vida? Porque las palabras del ángel no creo que eran solamente para las mujeres. Estas palabras son últimamente para todos. Son palabras también para ti. En versículo 6, no os asustéis, les dijo, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Uno de estos eruditos de YouTube, Mike Winger, dice lo siguiente sobre el final de Marcos. Este final, aparentemente extraño, es en realidad bastante poderoso. Está diseñado para que reflexionemos sobre las enormes implicaciones de la muerte y resurrección del Mesías, hasta que nos sintamos impulsados a la acción. Hermanos, ¿vas a creer o no vas a creer? ¿Está Jesús vivo o por qué está la tumba vacía? Y si vas a creer eso, ¿vas a dar testimonio o vas a guardar silencio? Al final, pues mirando este milagro tan grande que Dios ha hecho, ¿entiendes qué es la gracia de Dios? Porque para mí, si el final original de Marcos nos comunica una cosa, es esta, que la tumba vacía
te exige una decisión. El final de la historia en tu vida tienes que escribir tú. Padre, gracias te damos por este evangelio que muestra sin duda que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, que no se quedó en la tumba. Y Padre Santo, queremos responder a esta buena noticia, a este evangelio. Entonces pido, Señor, que una vez más, Señor, tú nos confronta con este milagro de quién es Jesús, su nacimiento milagroso, Señor, su vida perfecta, su muerte inmerecido y su resurrección inesperada, Señor. Y Padre, que nosotros podamos responder en fe, igual que hicieron las mujeres al final, que volvieron y contaron esta noticia. Y que luego llegaron más discípulos a la tumba y confirmaron este milagro. Señor, ayúdanos a creer en esto. Ayúdanos a responder como hicieron los discípulos. De cambiar nuestra vida. De poner a tu evangelio como la base, Señor, en nuestra vida. Y elegir, Señor, esta gran aventura que es seguirte a ti. Porque sabemos que esta historia no es algo inventado, Señor. Es testificado a lo largo de la historia, Señor. No solo en los manuscritos, Señor, pero también en las vidas transformadas. Entonces, Padre, pido que tú nos hagas este milagro en nosotros, de ver estos acontecimientos históricos y responder, Señor, en fe, deseando servirte más y más, entregar nuestras vidas más a ti, Señor. Porque pedimos en el nombre de Jesús. Amén.